Buenas tardes, vamos a ver la entropía y la segunda ley de la termodinámica en esta sesión de aprendizaje. Entonces, para entrar en esta segunda ley de la termodinámica vamos a emplear algunos conceptos. En el enunciado de la segunda ley de la termodinámica tenemos que la segunda ley nos habla de las restricciones que existen a utilizar la energía en estos procesos. Pero ¿cuáles son estas restricciones? Vamos a pasar a detallarlo. Las restricciones, primero vamos a hablar de impuesta por la primera ley. La energía del universo es constante antes y después del proceso. La primera ley de termodinámica y la ley de la conservación de la energía. Solo afirma que un aumento en alguna de las formas de energía debe estar acompañada por una disminución en alguna otra forma de energía. Solo exige que la energía del universo permanezca constante antes y después del proceso. Entonces, como ustedes ven, hay unas restricciones en cuanto a la primera ley de la termodinámica. Seguimos con las restricciones impuestas por la primera ley. La primera ley no se pronuncia respecto a la dirección de los procesos. Esta primera ley niega la posibilidad de que se verifiquen procesos en los que no se conserva la energía, pero impone ninguna restricción en su sentido. Es decir, no da ninguna indicación de la dirección del proceso, a pesar que la observación de fenómenos naturales nos dice que esto se produce en un sentido determinado y no en el opuesto. Entonces, esta es alguna restricción de la primera ley. Otras restricciones de la primera ley tenemos que la primera ley tampoco hace diferencia entre el calor y el trabajo. La primera ley no hace distinción entre el trabajo y el calor, no obstante que la práctica demuestra la enorme diferencia entre estos tipos de energía que no se evidencia en la primera ley. Entonces, estas son algunas restricciones de la primera ley. Para eso existe la segunda ley. Acá tenemos alguna evidencia práctica de la dirección de los procesos. Los gases circulan desde los puntos de mayor presión al punto de menor presión. Entonces, como ocurre cuando se infla un globo de mayor a menor presión. Cuando dos objetos que están en diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico entre sí, si el calor fluye del objeto más cálido al más frío, pero nunca del más frío al más cálido. Entonces, con respecto a la dirección. Entonces, a mayor temperatura, el objeto que tiene menos temperatura van hasta al final a equilibrarse. Procesos espontáneos. Consideremos un cuerpo de masa M1, por ejemplo, de metal de cobre, como ustedes observan acá, tiene una temperatura 1 y la masa 1. Se pone en contacto con otro cuerpo de metal que tiene temperatura 2, masa 2. Entonces, también de masa 1. Y también se puede decir que esta temperatura T2, siendo T1 mayor que la T2. Al final, al colocar en contacto luego de estos dos metales, de un tiempo, el cuerpo más caliente disminuirá su temperatura y el frío tenderá a aumentar su temperatura. En estos procesos espontáneos de la primera ley de la termodinámica tenemos que la energía es igual a sumas de la energía 1 más la energía 2. La segunda ley de la termodinámica, el cuerpo más caliente transfirió parte de su energía en forma de calor al más frío. La segunda ley tiene gran relación con la espontaneidad y la dirección de los procesos. Grado de desorden. Ejemplo, conseguimos un recipiente con agua líquida expuesta al aire ambiente. Primero tenemos que el proceso espontáneo es que después de un determinado tiempo todo el agua se evapora, como ustedes observan acá. Estas moléculas se evaporan. Y si consideramos la interfaz de cada vez más moléculas de vapor, se formarán para mantener el equilibrio entre el líquido y volumen, de aquí a una temperatura que se encuentre. Este grado de desorden, vamos a poner que todos los procesos naturales o espontáneos son de carácter irreversible, ocurriendo siempre con un aumento de desorden. Entonces, este es un grado de desorden que ocurre entre las moléculas. A través de la segunda ley de la termodinámica podemos establecer cuáles procesos de naturaleza pueden ocurrir o no. Entonces tenemos acá qué procesos. Eso lo limita la segunda ley. Enunciado de la segunda ley. La segunda ley de la termodinámica se ha enunciado de diferentes formas equivalentes. De la evidencia experimental se puede enunciar la segunda ley como: primero tenemos, en primer lugar, ningún aparato puede operar en dirección para que su único efecto sea el convertir completamente el calor absorbido en trabajo, que se da en el sistema y sus alrededores. Cualquier proceso que consista únicamente de la transferencia de calor de una temperatura a otra más elevada es imposible. Entonces, únicamente transferencia de calor de temperatura más elevada. Enunciado de Clausius. Es imposible construir un aparato que opere
en un ciclo y no produzca otro efecto que la transmisión de calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Como ustedes ven en la figura, tenemos temperatura 1, temperatura 2 y acá que hay una transferencia de calor. El enunciado de Kelvin-Planck es completamente imposible realizar una transformación cuyo resultado final sea de cambiar el trabajo en calor extraído de una fuente que se encuentra a la misma temperatura. Tenemos temperatura 1, la transferencia de calor y se transmite en trabajo. Entonces, como ustedes ven, son los dos enunciados. Ahora buscamos una propiedad que relaciona la tendencia de los procesos al mayor desorden, y eso se le llama la entropía. Hablar de la entropía es a la segunda ley de la termodinámica, como la energía interna es a la primera ley. Entonces, hay bastante énfasis de la entropía. La entropía, la necesidad de contar con una propiedad del estado del sistema que permite medir el grado de irreversibilidad que tiene un proceso, obliga a definir la entropía. El concepto de entropía fue introducido por primera vez por el ingeniero Rudolf Clausius a mediados del siglo XIX. Como ustedes ven, acá tenemos calor sobre T. La entropía, acá vemos un ejemplo. Si dejamos un sistema sigue un proceso reversible del estado 1 al estado 2 a lo largo de la trayectoria A, B y completa el ciclo B. Tenemos el A, el B y llega el C. Como el ciclo es irreversible, podemos decir entonces que la derivada entre cantidad de calor sobre T, la temperatura, es igual a a la sumatoria del 1 a 2A de 2B a 1B. Entonces tenemos la sumatoria y es igual a 0. El calor absorbido por el fluido de una máquina térmica reversible y el otro es el calor transferido por el fluido de una máquina térmica reversible también. Entonces tenemos un calor absorbido y el otro es un calor transferido. Entonces en conclusión tenemos que la entropía es la magnitud de la termodinámica que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. En un sentido más amplio se interpreta como la medida del desorden de un sistema. Es una función del estado cuyo valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se da en forma natural. Entonces, todos los procesos naturales como espontáneos e irreversibles tendrán variaciones de entropía del universo. Siempre será 0 y nunca menor que 0. Entonces tenemos acá, esta es la entropía. Acá tenemos un ejemplo de entropía. Dice, consideremos un cuerpo A 600 grados Kelvin y un cuerpo B a 300 grados Kelvin. Es obvio que la transferencia de calor, según nuestra experiencia, debe realizar de A hacia B. Propongamos una transferencia de 300 kilogramos y hagamos cálculo de variaciones entrópicas correspondientes. Entonces tenemos que la entropía, acá tenemos, como si yo lo quiero transferir, entonces sería 300 negativo sobre 600. Entonces va a ser menos 0,5. Y la B, es decir, estamos hablando de 300, acá estamos 300, y el mismo B que se transfiere, en 300 sale 1. Entonces la entropía sería la suma de los dos menos 0,5 más 1. Al final 0,5 sale positivo, por lo tanto cumple el postulado. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Ahí ha terminado esta sesión y nos veremos en la otra sesión de aprendizaje.